Saludos, corazoncitos y corazoncitas. Bienvenidos al canal de Sirenz. Yo soy Sirenz y os doy la bienvenida. Y estamos un día más en una lectura que vamos a hacer sobre las deidades griegas, sobre el panteón griego, sobre la cultura griega. Y empezamos con la genealogía, creación del cosmos y los dioses. Los mitos de origen o mitos de creación representan un intento por hacer comprensible el universo en términos humanos y explicar el origen del mundo. Según ellos, la versión más ampliamente aceptada en la época, si bien un relato filosófico del comienzo de las cosas, es la recogida por Hesíodo en su Teogonía. Empieza con el caos. No existía el mundo, no existía nada, solamente el caos. El caos es un vacío inmenso, es un profundo vacío donde no existía nada más. De este caos surgió Nis, que es la noche, surgió Gea o Gaea, como ellos la llaman, que es la diosa tierra, la diosa que tenemos ahí en el centro. Es la diosa, la madre diosa tierra, la madre tierra, y el éter. El éter es como el cosmos, pero estaba completamente vacío. De ellos se desprenden Cronos, que es el dios del tiempo, Océano, que son los mares y los océanos, Helios, que es el sol, y Selene, que es la diosa luna. Gea, la tierra, la madre tierra, surgió sin ayuda masculina. Y Gea dio a luz a Urano, el cielo, que entonces la fertilizó. También surgieron algunos seres divinos como Eros, que es el dios del amor, el abismo, que es el dios tártaro, y el Erebo. El dios Urano, que fue el que Gaea o Gea dio a luz sin ayuda masculina, la fertilizó, y de esta unión nacieron los primeros titanes: Océano, Ceo, Crío, Hiperión, Jápeto, Tea, Rea, Temis, Nemósine, Febe, Tetis y Crono. Tras este último, tras Crono, Gea y Urano decretaron que no nacerían más titanes.
de forma que siguieron los cíclopes de un solo ojo y los hecatónquiros o centimanos. Crono, el dios más joven de mente retorcida, el más terrible de los hijos de Gaea, a pedir de las quejas de Gea o de Gaea, castró a su padre y se convirtió en el gobernante de los dioses con su hermana y esposa Rea como consorte y los otros titanes como su corte. O sea que Cronos o Crono se casó con su hermana Rea. Generalmente la tradición griega señala que de esta castración surgió Afrodita, emergida del mar, tras caer los testículos de su padre sobre el océano. Afrodita siempre se ha dicho que nació del mar. Del océano. El tema de conflicto padre-hijo se repitió cuando Crono se enfrentó con su hijo Zeus. Tras haber traicionado a su padre, Crono temía que su descendencia hiciera lo mismo, por lo que cada vez que Rea daba a luz un hijo, él lo secuestraba y se lo tragaba. Rea lo odiaba y lo engañó escondiendo a Zeus, el último de sus hijos, y envolviendo una piedra en pañales que Crono se tragó. Rea crió a Zeus en el monte Ida de Creta, siendo alimentado por una cabra. Cuando Zeus creció, dio a su padre un veneno que lo obligó a vomitar a sus hermanos y a la piedra que habían permanecido en el estómago de Crono todo el tiempo. Zeus luchó contra su padre, Cronos, por el trono de la tierra, por lo que se desató una guerra de dioses contra titanes. Junto a sus hermanos Poseidón y Hades e hijos, luego integrantes del panteón olímpico, y con la ayuda de los cíclopes, a quienes liberó del Tártaro, los cuales otorgaron a cada hermano un alma, lograron la victoria, condenando a Crono y a los titanes a prisión en el Tártaro, en el centro de la tierra. De esta manera se aseguraron el control sobre la tierra, que quedó dividida en 3 reinos. La Trinidad consistía en el cielo para Zeus, el océano para Poseidón y el inframundo para Hades, quien custodia que los titanes no salgan de Tártaro. Zeus sufrió la misma preocupación y después de que fuera profetizado que su primera esposa Metis daría a luz un dios más grande que él, se la tragó. Sin embargo, Metis ya estaba encinta de Atenea, y esto lo entristeció hasta que ésta brotó de su cabeza, adulta y vestida para la guerra. Este renacimiento de Atenea fue usado como excusa para explicar por qué no fue derrocado por la siguiente generación de dioses, al tiempo que explica su presencia. Es probable que los cambios culturales ya en progreso absorbieran el arraigo oculto local de Atenea en Atenas, dentro del cambiante panteón olímpico, sin conflicto, porque no podía ser derrocado, dado que tanto él como sus hermanos y sus hijos lucharon en conjunto. El pensamiento griego antiguo sobre poesía consideraba la teogonía como el género poético prototípico, el mitos prototípico, y le atribuía poderes casi mágicos. Orfeo
el poeta arquetípico era también el arquetipo de cantante de teogonías que usaba para calmar mares y tormentas en las argonáuticas de Apolonio y para conmover los pétreos corazones de los dioses del inframundo en su descenso al Hades. Cuando Hermes inventa la lira, en el himno homérico a Hermes, lo primero que hace es cantar el nacimiento de los dioses. La teogonía de Hesíodo no es sólo el relato sobre los dioses conservado más completo, sino también el relato conservado más completo de la función arcaica de los poetas, con su larga invocación preliminar a las musas. La teogonía fue también el tema de muchos poemas hoy perdidos, incluidos los atribuidos a Orfeo, Museo, Epiménides, Avaris y otros legendarios videntes que se usaban en rituales privados de purificación y en ritos mistéricos. Hay indicios de que Platón estaba familiarizado con alguna versión de la teogonía órfica. Sin embargo, se esperaba silencio sobre estos ritos y creencias religiosas, y que los miembros de la secta no hablasen sobre su naturaleza mientras creyesen en ellos. Después de que dejaran de ser creencias religiosas, pocos sabían sobre estos ritos y rituales. A menudo existieron alusiones, sin embargo, a los aspectos que eran bastante públicos. Existieron imágenes sobre cerámicas y obras religiosas que fueron interpretados o más probablemente mal interpretados en muchos mitos y leyendas diferentes. Unos pocos fragmentos de estas obras se conservan en citas de filósofos neoplatónicos y fragmentos de papiro, recientemente desenterrados. Uno de estos fragmentos, el papiro de Derbeni, demuestra actualmente que, al menos en el siglo V a.C., existía un poema teogónico cosmogónico de Orfeo. Este poema intentaba superar a la teogonía de Hesíodo y la genealogía de los dioses. Esta genealogía de los dioses se ampliaba con Nis, la noche, el dios de la noche, como un comienzo definitivo. Antes de Urano, Crono y Zeus, la noche y la oscuridad podían equipararse al caos. Los primeros cosmólogos filosóficos reaccionaron contra, o a veces se basaron en, las concepciones míticas populares que habían existido en el mundo griego por algún tiempo. Algunas de estas concepciones populares pueden ser deducidas de la poesía de Homero y Hesíodo. En Homero, la Tierra era vista como un disco plano flotando en el río de océano y dominado por un cielo semiesférico con sol, luna y estrellas. El dios Sol, Helios, cruzaba los cielos como auriga y navegaba alrededor de la Tierra en una capa dorada por la noche. Podían dirigirse oraciones y prestar juramentos por el sol, la tierra, el cielo, los ríos y los vientos. Las fisuras naturales se consideraban popularmente entradas a la morada subterránea de Hades, hogar de los muertos. El panteón griego y características de los dioses griegos. Según la mitología clásica, tras el derrocamiento de los titanes, el nuevo panteón de dioses y diosas fue confirmado. Entre los principales dioses griegos estaban los olímpicos,
residiendo sobre el Olimpo, bajo la égida de Zeus, rey de dioses y de hombres. Otros dioses importantes en el culto y la poesía fueron especialmente Afrodita, Apolo, Ares, Artemisa, Atenea, Demeter, Dionisio, Eros, Hades, Hécate, Hefesto, Hera, Hermes, Pan, Perséfone y Poseidón. El filósofo jámblico distinguía entre dioses y demonios, héroes démones y héroes. En la antigua Grecia las deidades eran consideradas inmortales, antropomórficas y poderosas más allá de las capacidades humanas. Estos dioses eran descritos como similares a los humanos en apariencia, aunque más grandes y más hermosos. Las emociones y acciones de las deidades eran en gran medida las mismas que las de los humanos. Frecuentemente mantenían actividades íntimas. Según Walter Burkett, la característica definitoria del antropomorfismo griego es que los dioses griegos son personas, no abstracciones, ideas o conceptos. Con independencia de sus formas esenciales, los antiguos dioses griegos tienen muchas habilidades fantásticas, siendo la más importante ser inmunes a las enfermedades y poder resultar heridos solo bajo circunstancias altamente inusuales. Los griegos consideraban la inmortalidad como característica distintiva de los dioses, inmortalidad que al igual que su eterna juventud era asegurada mediante el constante uso de néctar y ambrosía, que renovaba la sangre divina en sus venas. También se dice que los dioses no poseían sangre, sino ícor, un fluido de color dorado. Cuando se aludía a estos dioses, en la poesía, la oración o los cultos se hacía mediante una combinación de su nombre y epítetos, que los identificaban por estas distinciones del resto de sus propias manifestaciones. Alternativamente, el epíteto puede identificar un aspecto particular o local del dios. La mayoría de los dioses están relacionados con aspectos humanos y específicos de la vida. Se incluyen mayormente el zodíaco occidental. Por ejemplo, Afrodita era la diosa del amor y la belleza, mientras Ares era el dios de la guerra, Hades el de los muertos y Atenea la diosa de la sabiduría y la estrategia. Algunas deidades como Apolo, dios de la música, y Dionisio, dios del vino, revelaban personalidades más complejas y funciones varias, mientras Hestia significa literalmente hogar. Aparte de estos, los griegos adoraban a diversos dioses considerados secundarios. Las musas de Apolo, vinculadas con el conocimiento y las bellas artes, el dios Pan, las ninfas, náyades que moraban en las fuentes, dríades que moraban en los árboles y las nereidas en el mar, dioses fluviales, sátiros y otros. Además, había poderes oscuros del inframundo como las erinias o furias que se decía que perseguían a los culpables de crímenes contra los parientes. Para honrar al antiguo panteón griego, los poetas compusieron los himnos homéricos, un conjunto de 33 canciones. Gregory Nagy considera a los más extensos himnos homéricos como simples preludios comparados con la teogonía, cada uno de los cuales invoca a un dios. Cada dios desciende de su propia genealogía, persigue intereses diferentes,
tiene una cierta área de su especialidad y está guiado por una personalidad única. Sin embargo, estas descripciones emanan de una multitud de variantes locales arcaicas que no siempre coinciden entre ellas. Los templos más impresionantes tendían a estar dedicados a un número limitado de dioses, que fueron el centro de grandes cultos panhelénicos. Era sin embargo común que muchas regiones y poblaciones dedicasen sus propios cultos a dioses menores. Muchas ciudades también honraban a los dioses más conocidos con ritos locales característicos y les asociaban extraños mitos desconocidos en los demás lugares. Durante la era heroica, el culto a los héroes o semidioses complementó a la de los dioses. La mayoría de las deidades eran veneradas en santuarios, zonas sagradas que a menudo incluían un templo y un comedor. Uniendo la edad en la que los dioses vivían solos y la edad en la que la interferencia divina en los asuntos humanos era limitada, había una edad de transición en la que los dioses y los mortales se mezclaban libremente. Fueron estos los primeros días del mundo, cuando los grupos se mezclaban más libremente de lo que harían luego. La mayoría de estas historias fueron luego narradas por Ovidio en las Metamorfosis y se dividen a menudo en dos grupos temáticos: historias de amor e historias de castigo. Las historias de amor solían incluir el incesto, la seducción o la de obligar a una mujer mortal por parte de un dios, resultando en una descendencia heroica. Estas historias sugieren generalmente que las relaciones entre dioses y mortales son algo a evitar e incluso las relaciones consentidas raramente tienen finales felices. En unos pocos casos, una divinidad femenina se empareja con un hombre mortal, como en el himno homérico Afrodita, donde la diosa yace con Anquises concibiendo a Eneas. El segundo tipo de historias, las de castigo, trata de la apropiación o invención de algún artefacto cultural importante, como cuando Prometeo roba el fuego a los dioses, cuando o Licaón inventa el sacrificio, cuando Tántalo roba néctar a Ambrosía de la mesa de Zeus y lo da a sus propios súbditos, revelándoles los secretos de los dioses, cuando Deméter enseña la agricultura y los misterios a Triptólemo, o cuando Marcias inventa el aulos y se enfrenta en un concurso musical con Apolo. Ian Morris considera las aventuras de Prometeo un punto entre la historia de los dioses y la del hombre. Un fragmento de papiro anónimo, datado del siglo III a.C., retrata vívidamente el castigo de Dionisio al rey de Tracia, Licurgo, cuyo reconocimiento del nuevo dios llegó demasiado tarde, ocasionando horribles castigos que se extendieron hasta la otra vida. La historia de la llegada de Dionisio para establecer su culto en Tracia fue también el tema de una trilogía esquiliana. En la tragedia Las Bacantes de Eurípides, el rey de Tebas, Penteo, es castigado por Dionisio por haber sido irrespetuoso con él y espiado a las Ménades, sus adoradoras. En otra historia basada en un antiguo tema folclórico y reflejando otro tema parecido, Deméter estaba buscando a su hija Perséfone tras haber tomado la forma de una anciana llamada Doso
y recibió la hospitalaria bienvenida de Céleo, el rey de Eleusis, en Ática. Como regalo para Céleo por su hospitalidad, Demeter planeó hacer inmortal a su hijo Demofonte, pero no pudo completar el ritual porque su madre Metanira la sorprendió poniendo al niño y chilló asustada, lo que enfureció a Demeter, quien lamentó que los estúpidos mortales no entendiesen el ritual. El culto a las deidades helenas y a los personajes mitológicos tiene lugar en la práctica del helenismo actualmente, nombre dado a religión de los antiguos griegos, surgida en los últimos años. Bien, pues hasta aquí esta lectura sobre la cultura griega. Espero que os haya servido de algo, os haya gustado y está bien conocer otras culturas y otras formas de vida de la cual venimos de todas esas culturas y de todas esas vidas. Muchísimas gracias por estar aquí, por seguir conmigo hasta el final. Muchísimas gracias por apoyar al canal y nos vemos en los siguientes días, en el siguiente vídeo, y que los dioses griegos os acompañen.